Tal vez en el nombre de Jesús tú recibiste una palabra, que tú vas a ser un evangelista, que tú vas a ser un profeta, que tú vas a ser un pastor. Pero ¿cómo va a llegar en el nombre de Jesús a que cumpla esa promesa? Esa palabra que has tenido, bendito Dios, tal vez de parte de un hombre, tal vez de parte de un pastor, o tal vez has tenido por revelación, iglesia del Señor. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer, iglesia del Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret? En este día vamos a ver, iglesia del Señor, para que se cumpla el propósito en ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer, bendito Dios de los cielos? Una de las armaduras que Dios nos dejó, bendito Dios de los cielos, es en el nombre de Jesús la oración. Armadura espiritual, armadura poderosa, que muchos no quieren utilizarlo, que muchos en el nombre de Jesús de Nazaret, que llegan de su trabajo, se van a su cama y duermen. Aún son sinceros, nos escriben ahí y nos dicen: oración por mi vida espiritual, porque no, en el nombre de Jesús no tengo ganas de orar, solo quiero dormir y dormir y dormir. Eso, bendito Dios de los cielos, cuando el Señor Jesucristo lo llevó a Getsemaní, a sus discípulos, Él venía 3 veces a verles. Le encontraron durmiendo. Y entonces la tercera vez les dijo a sus discípulos: entonces quédense durmiendo. Así es. ¿Por qué ahora no quieres orar? ¿Por qué ahora solo quieres dormir? Porque no pones de tu parte. La clave está en poner de nuestra parte, iglesia del Señor. Aunque sea en lo cansado, aunque has trabajado. Yo recuerdo cuando trabajaba cargando los motores. Tenía que reparar un motor al día. Ahí apresurarme, iglesia del Señor. Cansa, iglesia del Señor. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Es tiempo de que pongas la palabra. Es tiempo de poner por obra la palabra de Dios. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo les haré descansar, dice nuestro Dios Todopoderoso. ¿Acaso no dice eso la palabra, iglesia del Señor? Dice: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Hoy vamos a hablar, iglesia del Señor, de un hombre tan poderoso, en el nombre de Jesús, del Señor Jesucristo, bendito Dios, para que la palabra se cumpla en tu vida, para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, iglesia del Señor. Tú tienes que meterte en oración, tienes que meterte en oración. Eso es la clave para que se cumpla el propósito de lo que Dios tiene en tu vida. ¿Quieres ver visiones? ¿Quieres tener éxtasis? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Orar sin cesar. Dice la palabra de Dios: orar sin cesar para no caer en tentación. Vamos a hablar del Señor Jesucristo en esta noche, en esta mañana y en esta tarde, iglesia del Señor. Amén. En San Mateo, iglesia del Señor, 25, 26, lo vamos a leer desde el 36. Desde el 36. Escuchen y presten mucha atención, iglesia del Señor. Mira que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al amado Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos. Aleluya. ¿Qué pasó, mi amor? Arcoíris. Arcoíris. Mi esposa vio arcoíris. Vamos a parar un ratito, iglesia del Señor. Vamos a enfocar el arcoíris. A ver. El pacto de Dios. No se desconcentren, ¿ah? Por favor. Arriba, mira. Mi esposa ha visto el arcoíris, dice. Uy, se cortó la llamada. Ahí está. Reanudar, ¿sí, no? Sí. Ahí está, reanudar. Ahí está. Vamos a ver el arcoíris. ¿Dónde está, mi amor? Ahí está, mira. A ver. Está en el sol. ¡Wow! Alrededor del sol está. Mira, pues, No sé si pueden ver, iglesia del Señor. está bonito, mira. Justo cuando, no sé si cuando Sí, comenzamos la prédica. No sé cómo así me explico y está pues, Gloria a Dios. pacto de Dios. El pacto de Dios. Bueno, continuamos. Iglesia del Señor, continuamos entonces con el tema: el poder de la oración. Vas a ver en este día, sí se ve, dice la hermana Juliana, gloria a Dios. Iglesia del Señor, vamos a ver, bendito Dios, qué es lo que te hace llevar y qué es lo que te hace alcanzar la oración. Cuando tú te metes en oración, aunque estés cansado, aunque estés destrozado, vamos a decir, aunque estés, bendito Dios, te haya salido mal todo durante el día, métete en oración. No descuides la oración. Y no pongas en poco lo que dijo la palabra de Dios: orar sin cesar para no ceder a la tentación. Vengan todos los que estén cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Y entonces estábamos leyendo
Mateo 26:36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, se llevó 3 discípulos nomás, no llevó a todos escogidos, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró el Señor Jesucristo. Se postró el Señor Jesucristo sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y les halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Y dejándoles se fue de nuevo y oró por tercera vez, y diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pescadores. Levantaos, vamos, ved, y acerca el que me entrega. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hasta ahí nomás, iglesia del Señor. Iglesia del Señor, está hablando la palabra de Dios cuando el Señor Jesucristo se fue a orar en Getsemaní con sus 3 discípulos, iglesia del Señor. Y ahí, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahí vemos cuando el Señor se fue a orar, bendito Dios. ¿Por qué se fue a orar? Para que en el nombre de Jesús, el Señor Jesucristo ya sabía que iba a ser entregado, para que sea crucificado, para que sea en el nombre de Jesús escupido. Y es por eso que se fue a orar. La pregunta es, ¿por qué se fue a orar el Señor Jesucristo? Porque dice la palabra de Dios que Dios vino, bendito Dios de los cielos, en esa tierra como hombre. Y como era hombre, también era Dios. O sea, era 100% Dios y 100% hombre. Y entonces, como era 100% hombre, también tenía, en el nombre de Jesús, así como ustedes, así como nosotros, en un momento hay una duda, hay un miedo, iglesia del Señor, que si tal vez alguien te diga a ti, o alguien que nos diga a ti, hoy te van a matar, ¿cómo tú te vas a sentir? Como anteayer oramos por una hermana de Estados Unidos, que dice que está a punto de que vaya a la cárcel, pero ella tiene un temor dentro de no ir a la cárcel. Así también se sentía el Señor Jesucristo. Es la razón que el Señor Jesucristo se fue con sus discípulos a Getsemaní, a un lugar, lejos de todo la bulla, los ruidos de los pobladores, a orar. Y entonces, iglesia del Señor, Él comenzó a orar. Vino, dice, la primera vez y encontró a sus discípulos durmiendo. La segunda vez y encontró durmiendo. Y la tercera vez le encontró durmiendo y le dijo, entonces duérmense ya. Por eso hay que tener mucho cuidado. Dios una vez más nos advierte y te dice, tienes que orar, Juliana, ¿Y qué pasó, iglesia del Señor? Comenzó a orar el Señor Jesucristo. Comenzó a orar, bendito Dios de los cielos. ¿Y qué pasó cuando el Señor Jesucristo, iglesia del Señor, comenzó a orar? Se fue a orar. ¿Qué pasó? Se cumplió el propósito de lo que Dios tenía. ¿Cuál era el propósito ahí? De que iba a llegar el día para que sea entregado el Señor Jesucristo. ¿Y para qué iba a ser entregado el Señor Jesucristo?
para que lo crucifiquen en la cruz, para que lo latiguean, bendito Dios, mientras el Señor Jesucristo llevaba su cruz a la tierra, a un lugar llamado Gólgota, para que sea crucificado. Ahí le iban a latiguear, para que se cumpla la palabra donde dice en Isaías, que por sus llagas fuimos sanados. Entonces era necesario que fuera latigado, para que nosotros fuéramos sanados de todo mal, iglesia del Señor. Aleluya. Entonces, en conclusión, vemos que el Señor Jesucristo, para que cumpla el propósito de lo que Dios tenía hacia el Señor Jesucristo, Él tenía que orar, iglesia del Señor. El ejemplo tan grande dejó el Señor Jesucristo, que todos y todos debemos de orar unos por otro, iglesia del Señor. Ahora, cuando tú comienzas a orar, cuando tú comienzas a tomar la decisión, yo, a partir de hoy, voy a tener que orar. Antes de salir del trabajo, aunque sea voy a comenzar a orar 1 hora. Aunque sea voy a comenzar a orar media hora, 1 hora, 2 horas. Y así tu cuerpo mismo te va a pedir. ¿Qué va a pasar cuando comienzas a orar? ¿Qué va a pasar cuando tomamos la decisión para poder orar? Uno, bendito Dios de los cielos, esta carne que está aquí se va a tener que sujetar al Espíritu. Y cuando se sujeta al Espíritu, vamos a comenzar a hacer la voluntad de Dios y no del hombre. Porque ahí el Señor Jesucristo estaba diciendo, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendito Dios de los cielos, le dijo primero, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, que pase. O sea, que no en el nombre de Jesús de Nazaret suceda esa crucificación. O sea, tuvo miedo también. Pero después que dijo el Señor Jesucristo, otra vez se fue a orar en segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. O sea, el Señor Jesucristo hizo la voluntad mismo de ¿quién? De nuestro Dios Todopoderoso. Uno, para que tú hagas la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios, tienes que meterte en oración, iglesia del Señor. No sé si están tomando la palabra por ahí. Aleluya. Bendito Dios de los cielos. Sí, dice por ahí. Gloria a Dios. Amén. Así es. Gloria a Dios. Y cuando nosotros oramos, hacemos la voluntad de Dios. Y para que se cumpla el propósito de lo que Dios habló en tu vida, para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida, uno que tuve que hacer la voluntad de Dios. Y para poder hacer la voluntad de Dios, tuve que meterme en oración, iglesia del Señor. Cuando yo salía de la iglesia, llegaba a mi cuarto en el taller en Lima a las 10 de la noche. Bendito Dios de los cielos. O a las 11 de la noche. ¿Qué hacía, iglesia del Señor? Me ponía a orar, iglesia del Señor. 12, 1, 2, 3 de la mañana. 4, 1 hora dormía y nuevamente me levantaba, iglesia del Señor. ¿Qué hacía? Comenzaba a orar. Y cuando comenzamos a orar, comenzamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó, iglesia del Señor? Cuando hacemos la voluntad, bendito Dios de los cielos, llegará el día. Cuando hacemos la voluntad de Dios, llegará el día en donde se cumplirá tu propósito, iglesia del Señor, que tiene Dios contigo. La clave está en la oración. Y en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y qué más consigues cuando tú comienzas a orar? Cuando nosotros comenzamos a orar, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es lo que trae la oración? El cumplimiento, bendito Dios de los cielos, el cumplimiento del propósito que Dios tiene hacia tu vida se cumple. El propósito que Dios tiene hacia tu vida se cumple cuando tú comienzas a orar. ¿Y qué más trae la oración? Bendito Dios, comienzas a abrir los ojos espirituales. Comienzas a tener, bendito Dios, visiones. Comienzas a tener éxtasis en el nombre de Jesús de Nazaret. No sé si alguien está por ahí. Dios no falla. En el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos trayendo esta prédica, bendito Dios de los cielos. A esta hora eran las 12:30 de la tarde. Bendito Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que alguien necesitaba esta palabra. Si tú quieres que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, entonces comienza a orar. Y entonces Dios nos sacó en este momento para poder traer esta hora y poder ver el pacto que está en el nombre de Jesús de Nazaret en el cielo, iglesia del Señor. El sol y alrededor, ¿qué cosa? El arco iris, iglesia del Señor. No sé si están por ahí, iglesia del Señor. He predicado la palabra de Dios en este día, en esta tarde. Bendito